Ya vamos a comenzar. Buenos días a todos. Bienvenidos a este curso virtual que tenemos el día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida a todos en nombre del Gobierno del Estado de Yucatán y de la Secretaría de Salud de Yucatán. Hoy tenemos otro curso virtual de esta serie de cursos que estamos destinando a temas tan importantes como son la lactancia materna, en vista de que la próxima semana pues ya tenemos la Semana Mundial de la Lactancia Materna a la vuelta de la esquina, y pues dentro de las actividades que de alguna manera podemos realizar ahora, pues están partes de estos webinars que pues finalmente se suman a las acciones que pues todos tenemos la obligación de realizar para proteger y promover la lactancia materna. Mi nombre es Ileana Fajardo, yo soy la directora de nutrición de los Servicios de Salud de Yucatán, y para mí es un honor hoy presentarles a la ponente que tenemos para compartirnos estas propiedades de la leche materna y el poder protector que tienen ante mil cosas, pero también para las infecciones. Y tengo el gusto y el honor de verdad de presentarles a la doctora Claudia Cifuentes Vela, que además de ser una excelente y maravillosa doctora, pues también tengo el gusto de que sea mi amiga. Bienvenida, Claudia. Buenos días. Les voy a presentar y platicar un poquitito acerca del currículum de la doctora Claudia Cifuentes. Ella es médico cirujano por la UADY. Ella tiene una especialidad en pediatría y una subespecialidad en gastroenterología y nutrición pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Actualmente está en la práctica privada, en el Hospital Star Médica de Mérida. Es docente de la carrera de médico cirujano en la Universidad Marista y vicepresidente de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Yucatán. La doctora Claudia tiene una amplísima experiencia en todos los temas relacionados con nutrición infantil y desde luego es una grandísima promotora y aliada también para la lactancia materna. Así que les voy a dejar con la doctora Claudia. Para quienes nos acompañan en Zoom, buenos días, bienvenidos sean todos. Ya saben cómo está la dinámica, aprovechen que tenemos a una excelente ponente para hacer todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Aquí en la parte de Zoom tenemos la parte de preguntas, ahí pueden dejar su pregunta y con mucho gusto después de la ponencia de la doctora Claudia vamos a destinar unos 10-15 minutitos para poder contestar sus preguntas y con mucho gusto una servidora se las hará llegar. Y quienes nos acompañan en el Facebook Live de la Secretaría de Salud de Yucatán, también bienvenidos sean todos. En la parte de comentarios también, si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta a la doctora Claudia, con muchísimo gusto también se las hacemos llegar. Así que pues, sin robarles más tiempo, bienvenida Claudia, y te dejo el micrófono y te dejo el auditorio para tu plática. Muchas gracias, Ileana. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que Ileana sabe que es un tema que me apasiona, entonces cuando me dijo, le dije, sí, por supuesto, encantada, ahí estoy. Hay muchas cosas de las que podemos hablar de la lactancia materna. La verdad es que hay congresos completos, hay cada vez más información científica que respalda, dice más de la leche materna, ¿no? Entonces, en el marco previo al inicio de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que ya le eché ojo al programa que vamos a tener toda esta semana con ustedes, y la verdad es que está muy enriquecedor, muy variado, muy amplio, porque de pronto en foros donde podemos decir, vamos a hablar de leche materna, media hora, una hora, y que de un poco de todo, pues terminamos no hablando de cosas muy generales, pero pues está increíble que podamos como tocar cachitos cachitos de los que podemos extendernos también muchísimo hablando. Y hoy este aspecto es un aspecto muy valioso y muy importante de comprender. Con todo lo que sabemos de la situación del mundo y de nuestro país en el panorama de la lactancia materna, de los países en desarrollo, de México en particular, en los últimos años hemos tenido cada vez más promoción de la lactancia materna, relacionada a mucho de lo que ustedes están haciendo, ¿no? De la prevención a largo plazo de enfermedades crónico-degenerativas, obesidad, diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, estoy segura que el
foro de la gente que está aquí es gente que está interesada en el tema y no me quiero detener mucho en los aspectos que la mayoría ya conocemos, entonces consideré como dar un panorama muy general brevemente e irnos de forma muy puntual a platicar de estos aspectos de las propiedades de la leche materna, cuáles son los componentes que participan, porque son muchísimos, que tienen participación en este sentido, pero pensé centrarme en algunos en especial que ahorita les voy a ir diciendo, ¿no? Sabemos que la leche materna es el alimento que se recomienda de forma ideal como único alimento en la alimentación del ser humano en los primeros 6 meses de vida. Esa es la recomendación puntual que ya como que todos la tenemos en la mente, pero nunca está de más. Tengo claro que esta presentación es para el público en general, no solamente para profesionales de la salud, que sé que aquí hay muchos, pero nunca está de más como dejar de recalcar, porque siempre puede haber por ahí alguien despistado que te diga solamente 6 meses y ahí lo suspendo. Entonces, para muchos ya puede resultar obvio este comentario, pero nunca hay que dejar de aclararlo, ¿no? Entonces, los primeros 6 meses de vida es el alimento ideal, es el único alimento idealmente recomendado, ya que tiene una composición adecuada desde el punto de vista nutricional, ahorita vamos a ver metabólico, inmunológico, y que nos permite al bebé favorecer un crecimiento y un desarrollo adecuado y óptimo, ¿no? Y que tenemos evidencia, cada vez más y más y más evidencia, de los beneficios tanto a corto como a largo plazo de la lactancia materna en un sinfín de aspectos, en un sinfín de situaciones que impactan positivamente a la salud, no solamente del niño, sino también de la madre. Esta bandera de la lactancia materna es el mejor alimento, vale la pena desmenuzarlo para que podamos tener los argumentos claros para poder dar información útil, veraz, clara a las madres, ¿no? A las familias, ¿no? Porque no estamos como acostumbrados a decir a la mamá, a la mamá, a la mamá, pero tenemos que involucrar a la familia completa, al binomio previo al nacimiento. No me refiero al binomio bebé-mamá, sino al binomio de mamá y de papá, porque todas las mujeres que hemos lactado, que hemos tenido la oportunidad de lactar a nuestros hijos, conocemos que el llevar a cabo la lactancia materna requiere de una red amplísima de apoyo de nuestro entorno más cercano, que es la familia, que es la pareja, que es la abuelita, que es el entorno familiar, que nos dé soporte para poder lograr mantener la lactancia, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud, desde ya podemos decir casi 20 años, ¿no? Esta recomendación así de puntual de exclusivamente los primeros 6 meses de vida y mantener y continuar la lactancia materna hasta los 2 años o más, nos la soltó la OMS alrededor de estas fechas. Entonces vamos a ver por qué, ¿no? En base a qué, son muchos aspectos, pero nos vamos a centrar en el aspecto de las infecciones, en base a qué decimos solo ¿por qué 6 meses exclusivo y por qué mantenerlo a largo plazo? No solo la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, sino hay una gran cantidad de todas las principales asociaciones científicas nacionales en distintos países y a nivel internacional recomiendan avalan esta recomendación, ¿no? Que la lactancia materna sea el único aporte de alimento hasta los 6 meses de edad y después complementarla con los otros alimentos, ¿no? Con el inicio de la alimentación complementaria a los 6 meses de edad, y que al menos, de pronto hay algunas asociaciones que te dicen por lo menos 1 año, la OMS nos dice 2 años o más, hasta que madre e hijo deseen, y un sinfín, una gran cantidad de asociaciones científicas respaldan estas recomendaciones, y todo está avalado en base a evidencia que lo sustenta, ¿no? La norma oficial en México también nos marca la pauta, ¿no? Que la mejor manera de alimentar al niño es con la leche que produce su madre.
Y vamos a analizar algunas cosas, algunos aspectos. ¿De a qué se refiere? Digo, esta frase de cada niño, el mejor alimento para cada bebé es la leche que tiene su mamá, ¿no? La leche que produce su madre, porque vamos a ver que hay variaciones individuales influenciado por muchos aspectos que van a hacer que esa leche sea perfecta para ese bebé. Sabemos que cubre con todas las necesidades, con todos los requerimientos nutricionales e hídricos, que sabemos que no tenemos por qué recomendar ingesta ni de aguas, ni de tés, ni de jugos en los primeros 6 meses de vida. En el agua la introducimos cuando el bebé empieza la alimentación complementaria, antes absolutamente ningún líquido, y a partir de los alimentos complementarios, además de la leche materna, que tiene la principal proporción de su contenido es agua, ahí cubre también sus requerimientos hídricos, y después agregamos agua simple, no jugos, nada saborizado, que bueno, esos son otros temas, pero también lo mencionamos, ¿no? Entonces, en los primeros 6 meses de vida tenemos todo lo que necesitamos para que el bebé crezca y se desarrolle, para que ese lactante crezca y se desarrolle de forma óptima. En los primeros 6 meses de vida no necesitamos ninguna otra cosa más. ¿Por qué 6 meses? ¿Por qué la OMS basa su recomendación en 6 meses exclusivos? En el 2001, cuando emitió esta recomendación, esto fue sustentado, entre otras cosas, a que había evidencia con estudios claros que mostraban un riesgo significativo de menos complicaciones asociadas a episodios de diarrea infecciosa, ¿no? De infecciones gastrointestinales. Actualmente las enfermedades diarreicas siguen siendo la segunda mayor causa de muerte en niños menores de 5 años, y son enfermedades, las infecciones gastrointestinales son enfermedades prevenibles y tratables. Entonces, la evidencia de que los 6 meses de exclusividad tienen un impacto importante, relevante, de un menor riesgo de tener una complicación por diarrea infecciosa, de menos episodios, de menos complicaciones y de menos muerte relacionada a infecciones gastrointestinales. Entonces, esta es una razón altamente poderosa para que protejamos la exclusividad de la lactancia materna. Yo estoy de acuerdo, que no es el tema que nos compete hoy, en que la lactancia materna no es una imposición, que la madre debe sentirse libre para tomar una decisión adecuada, etcétera. Pero cuando tenemos, no solamente es la información prenatal ideal y que podemos acompañar a la madre que tiene a su bebé en el hospital, o sea, al nacimiento, ya sea por vía vaginal o por vía abdominal, favorecer el apego temprano, el contacto piel a piel, el inicio de la lactancia materna en la primera hora de vida, tiene también demostrado un impacto en la disminución de muerte en el recién nacido. Entonces, y a su vez, el contacto piel a piel, el inicio temprano de la lactancia materna ayuda a continuar, y está también con estudios demostrados, que favorece la continuidad y el mantenimiento de la lactancia materna. Y también hay otros factores que se han visto claramente influenciados, que es el acompañamiento personal, el seguimiento, el acompañamiento en lactancia para que las mamás puedan continuar y mantener la lactancia. Estoy hablando de la lactancia exclusiva. Para que aquí tratemos de evitar específicamente los profesionales de la salud o mamás que nos estén escuchando. Es muy común que el entorno de pronto nos pueda encontrar muy agobiadas en esos primeros días, en esas primeras semanas, y la familia, el esposo, la abuelita, quien esté acompañando en esas primeras semanas a la madre, suelen haber con mucha frecuencia sugerencias de por qué no le damos una toma de biberón con fórmula en la noche para que puedas descansar, porque estás muy cansada. Y sí, efectivamente, los primeros días y semanas son sumamente agotadores desde el punto de vista físico. La situación actual de la pandemia pone a las familias, a las madres en un contexto de vulnerabilidad mayor, con estado de ánimo y la situación actual, pues que implica factores estresores agregados a la situación que de por sí implica el puerperio y esta situación del
nacimiento, tener un nuevo bebé en casa, favorece mucho estas recomendaciones de que no pasa nada porque tenga algunas tomas de fórmula. Y aquí, más que irnos al extremo de no considerar una lactancia mixta, ni del juicio hacia las madres que tengan una lactancia mixta, aquí es recuperar el analizar por qué se está haciendo esa sugerencia, por qué la mamá está considerando hacerlo. Muchas veces no es necesario. Podría atreverme a decirme que nunca o casi nunca es realmente necesaria el uso agregado de algunas tomas de forma. Esforzarnos en explicar a la madre que la instrucción es a libre demanda, que hay que pegarse al bebé, que con frecuencia cada vez que lo pida, que el ritmo de las tetadas va a ir cambiando. O sea, todos estos detalles que pueden fortalecer que mantengamos la exclusividad de la lactancia, porque exclusivo es exclusivo. Es nada de fórmula. No es, llevo lactancia exclusiva, pero le doy una toma de fórmula en la noche, pues entonces no es lactancia exclusiva, ¿no? Entonces, mantener esta valiosa exclusividad de la lactancia tiene un impacto en el riesgo disminuido de complicaciones gastrointestinales y de muerte asociado a diarreas. Tampoco se ha demostrado que haya un beneficio en la introducción de alimentos sólidos o de fórmula infantil antes de los 6 meses en relación a dar más energía, a dar un aporte, a comentar que es muy importante seguir al bebé con sus curvas de crecimiento, de tener claro que no todos los niños crecen en el percentil 50, que no todos crecen en la media. Entonces, evaluar el aspecto de actitud, todos estos detalles al nacimiento y en el seguimiento pediátrico, seguir al bebé con sus curvas de crecimiento, y esto nos permite tener claridad de cuál es su ritmo, cuál es su velocidad de crecimiento, sin que tengamos que exigir que todos los bebés que estén en el percentil 15, por nació en el percentil 15, pues muy posiblemente se va a mantener ahí. No tenemos que exigirle que esté en el percentil 50, que esté en la media. Muchas veces de forma equivocada esta situación lleva a que el personal de salud adelante el inicio de la alimentación complementaria, o sea, tomar decisiones diferentes en ese sentido, y ahí se pierde la exclusividad de los 6 meses de lactancia, que ahorita vamos a hablar de por qué, o sea, de qué tan poderosa es defender esa exclusividad para tener este beneficio de infecciones. Entonces, traté de concentrar en que nos contestemos cosas muy puntuales con esta conversación, ¿no? Dos aspectos importantes, que es lo que quisiera que nos lleváramos. ¿Cuáles son los componentes de la leche materna que tienen un efecto protector contra las infecciones? Y qué infecciones de forma concreta protege y en qué medida. Quienes nos apasionamos y defendemos y conocemos los beneficios de la leche materna, también es importante que demos información clara y que no emitamos comentarios que no estén bien fundados, ¿no? Si le das solamente leche materna exclusiva, nunca se va a enfermar de nada. Pues tampoco es así, ¿no? Entonces, para tener claridad de qué procesos infecciosos tenemos evidencia bien sustentada que tienen un efecto protector, y su impacto no solamente es que no se enferme, sino más bien enfermarse menos o recuperarse y no tener complicaciones de esos procesos infecciosos. Entonces, en cuanto a su composición, la leche humana siempre es igual. Y seguramente muchos de ustedes conocen la respuesta. No siempre es igual. Es muy dinámica. La leche materna tiene un dinamismo impresionante, increíble, que se ve influenciado por muchísimos aspectos distintos, ¿no? Aspectos maternos. De pronto yo escucho comentarios de mi leche es buena, es mala, y como ya dijimos al inicio, pues cada mamá tiene la leche perfecta para su bebé. Ahora bien, hay cosas que la madre puede hacer para tener
para que algunos aspectos de la composición de su leche sean de mejor calidad o características? Sí, por supuesto que sí, ¿no? Hay aspectos maternos que impactan su estado nutricional, índice de masa corporal, la ganancia de peso, o sea, la ganancia ponderal durante el embarazo, su edad, su alimentación, la etnicidad también se ha visto con diferencias en la leche materna, en aspectos específicos de la leche materna, el estado metabólico, la actividad física. Hay aspectos propios del lactante, ¿no? En el momento en el que nace, las semanas de gestación, si fue un bebé de término, si fue un bebé pretérmino, su peso al nacimiento, cómo está su composición corporal, o sea, otros aspectos propios del lactante, aspectos fisiológicos, la leche, la composición y las características de algunos componentes de la leche materna varía a lo largo del día, de si es en el día, en la noche, en distintos momentos de las tetadas. Al inicio de la tetada, al final de la tetada, cambian características de la leche materna. Sí es la etapa de la lactancia, nos referimos a los primeros días de vida. El calostro tiene una mayor cantidad de inmunoglobulina A, tiene una mayor cantidad de proteínas, tiene menos concentración de lactosa, o sea, ahorita vamos a ver un cuadrito donde están todos los componentes. Entonces esto es muy dinámico, no es la misma leche materna que tiene la madre el primer mes de vida, que a la que tiene a los 4 meses, que las características que tiene su leche al año de edad, a los 2 años. O sea, ya tenemos evidencia bastante amplia y muy clara de esta situación, de que hay cambios y que pues la naturaleza es sabia siempre y se adapta la leche materna a las necesidades de su bebé, ¿no? Cuando el bebé está al inicio de la tetada, que tiene más sed, que está más inquieto para comer, pues tenemos primero sacia su sed y ya después al final de la tetada hay un componente graso mayor que al inicio de la tetada y eso nos ayuda más con la saciedad. Y bueno, hay otros aspectos, ¿no? Que no es como el objetivo de tenernos hoy en eso, pero sí mencionar que la leche materna, la leche humana es dinámica, es cambiante en las distintas etapas de la lactancia, del nacimiento, del crecimiento, a lo largo del tiempo, de aspectos fisiológicos y de aspectos en el comportamiento de la lactancia. Esto se refiere a, cuando leemos esto en la literatura, habla de la intensidad de la lactancia. Y con esto, con esta intensidad, lo podríamos traducir explicándolo en es diferente el bebé, que sí hay cambios que pueden haber en si la lactancia es a libre demanda, ¿no? Si se ofrece con frecuencia, cuánto tiempo pasa entre una tetada y otra, pueden haber cambios en las características de la leche materna. Entonces, es un tejido, la leche materna es un tejido líquido que está compuesto de células, que está compuesto desde el punto de vista nutricional, pues es completo en cuanto a proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, minerales, elementos traza, ¿no? Que nos permite cubrir las necesidades nutricionales para asegurar el crecimiento y desarrollo. Componentes inmunológicos, ¿no? Tiene leucocitos, una gran variedad de leucocitos, inmunoglobulina A, oligosacáridos, que aquí le puse la estrellita porque es la estrella de la que quiero hablar un poquito más hoy, lisocima, lactoferrina, componentes inmunológicos que tienen efectos directamente con antibacterianos, ¿no? Para disminuir la proliferación de bacterias patógenas, nucleótidos, citocinas. Hay una gran cantidad de componentes inmunológicos que tienen una participación fabulosa en toda la maquinaria, que es una maquinaria enorme que funciona, ¿no? Todo está muy bien engranado y esto nos confiere específicamente protección tanto en el tracto gastrointestinal como en el tracto respiratorio. Estos serían los dos aparatos, los dos aparatos y sistemas digestivo-respiratorio que más beneficiados se ven en cuanto al aspecto de prevención de infecciones.
por estos componentes. Otros componentes como ácidos grasos, enzimas, hormonas, factores de crecimiento, que tienen propiamente efectos tróficos, efectos de crecimiento y en otros sentidos, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos ahorita en los factores microbiológicos, en los componentes inmunológicos de la leche humana que van a tener impacto en la protección contra infecciones, ¿no? Dentro de los componentes de la leche materna, así como dijimos que hay proteínas, grasas, carbohidratos, hidratos de carbono, la lactosa, pues es el principal. Estos componentes sólidos, que lo vemos aquí en la imagen del centro, se encuentran un componente, bueno, es un grupo, ¿no? de componentes que son los oligosacáridos de la leche materna, que vamos a hablar de ellos como HMOs, ¿no? Que es por sus siglas en inglés, la forma en la que lo vamos a encontrar y leer en la literatura. Estos oligosacáridos son el tercer componente principal de los componentes sólidos que se encuentran en la leche materna. Están descritos más de 200 oligosacáridos distintos y estas, digo, para la gente que no es personal de salud y de pronto empieza a leer estos nombres raros, son por hablar de los grupos principales de las clases o los grupos de oligosacáridos que se derivan, ¿no? Entonces, los oligosacáridos son extensiones o elongaciones de la lactosa, que la lactosa de pronto aparece como el villano, ¿no? De la película en la lactancia, y si el bebé tiene algún síntoma, con mucha facilidad, o más bien con mucha frecuencia, perdón, se cataloga que posiblemente sea intolerante a la lactosa o alérgico a la lactosa, que es un término incorrecto que no existe, pero con mucha frecuencia las mamás escuchan esto, ¿no? Entonces, aquí es rescatar y darle el lugar que le toca con evidencia contundente y clara de que, bueno, de la lactosa se derivan o están, así como se van agregando fructosas, ácido siálico y otros componentes que van haciendo ramificaciones distintas y hacen esta amplísima variedad de oligosacáridos, ¿no? Su concentración varía. En la leche madura hay una menor concentración. En los primeros días de vida en el calostro, los oligosacáridos de la leche materna tienen una mayor concentración, están en mayor cantidad. Y ahorita les voy a decir qué pasa con los oligosacáridos y las protecciones contra las infecciones, pero bueno, es importante como resaltar esta parte como de la descripción aquí al inicio hay muchos. Hay mucha más cantidad, hay mucha más concentración en el calostro, en la leche madura va cambiando. También puede haber una composición, una variabilidad que varía en poblaciones, ¿no? Y esto tiene que ver con genes, ¿no? Específicos, específicamente estos dos que están aquí mencionados, que le confieren a la madre las características genéticas para secretar más un tipo de oligosacáridos u otros, ¿no? Entonces, se ha identificado en Europa, en América, predomina el gen tal, o sea, qué gen predomina y qué características hacen que ese gen tenga ciertos grupos de oligosacáridos que van a tener un papel importantísimo en la prevención de infecciones, ¿no? En México, las mujeres lactantes que han sido evaluadas en algunos estudios, se ha mostrado que hay cierto gen en especial que es el que las caracteriza, ¿no? a nuestra población. Entonces, los oligosacáridos de la leche materna, como voy a intentar explicar con este esquema, pues bueno, llegan al tubo digestivo del bebé a través de la ingesta de la leche materna, y estos oligosacáridos tienen una interacción, o sea, se ponen a trabajar en equipo con
influyen y participan en la composición de la microbiota intestinal en el bebé, ¿no? Entonces, la microbiota, que son lo que coloquialmente la gente escucha y comprende como la flora intestinal, ¿no? Que el nombre correcto es microbiota. La microbiota en el bebé sucede o se prolifera o se instala mediante varias situaciones, ¿no? Tiene que ver también con aspectos maternos, prenatales, incluso desde antes de que el bebé nazca, la vía de nacimiento, si el bebé nace por vía vaginal o nace por cesárea, las características de su microbiota son diferentes. Si es alimentado con leche materna, la leche materna tiene también su propia microbiota. Y esa, pues bueno, contribuye, esa microbiota de la leche materna contribuye a la población y a los cambios que se van a dar a nivel del intestino del bebé. Y en esa leche materna llega microbiota propia de la leche y también están ahí los oligosacáridos que van a participar en favorecer el crecimiento de ciertas poblaciones bacterianas más benéficas a que otras poblaciones de bacterias en aquellos niños que no son alimentados con leche materna o que tampoco nacieron por vía vaginal, por ejemplo. O sea, va a haber una combinación de estos factores que determinan las características de la microbiota. Entonces, los oligosacáridos pues llegan pues, al tubo digestivo, al estómago, al intestino. Un porcentaje de estos oligosacáridos se absorbe, pasa a la sangre, y se ha descrito que, bueno, pueden tener funciones antiinflamatorias, antiinfecciosas de forma sistémica, o sea, fuera del intestino, a esto me refiero con sistémica. Algunos productos de degradación de los oligosacáridos se eliminan también a través tanto a través de la orina, como algunos se eliminan también a través de las heces. Entonces, los oligosacáridos tienen, hablando de las funciones que tienen en el intestino, en este esquemita, pues está el triangulito rojo, el circulito amarillo, azul, pues bueno, es como para que representemos gráficamente en nuestra mente uno, ¿no? de los oligosacáridos y sus funciones, pues tienen funciones prebióticas, como decía, favorecer el crecimiento de ciertos grupos bacterianos favorables o más adecuados en el intestino del bebé. Ahorita vamos a ver cómo está descrita su efecto de protección contra patógenos, específicamente contra infecciones gastrointestinales y respiratorias. Tiene un efecto trófico en el intestino, o sea, ayuda a que el enterocito, que son las células de la pared intestinal, las vellosidades y otros aspectos de crecimiento propio del intestino también sucedan gracias a estos oligosacáridos, y tiene efectos sistémicos en cuanto a la inmunomodulación. O sea, el sistema inmune que está en un proceso de desarrollo en el recién nacido y en el bebé, ¿no? en el lactante, se ve influenciado también por las características de los oligosacáridos que recibe a través de la leche materna. Entonces, en esta imagen, que pues es un dibujo, es un esquema, ¿no? Aquí podemos observar cómo en la parte de abajo, esto que se ve como montañitas, pues es las vellosidades o la pared del intestino. Y aquí arriba podemos observar, ¿no? Los factores microbiológicos, o sea, los factores que van a participar en la actividad bueno, no solamente en contra, sino en promover aspectos de la microbiota. Bueno, son los oligosacáridos. También sabemos que puede haber, o sea, que pueden llegar al tubo digestivo patógenos, bacterias patógenas, virus, ¿no? Al decir patógenos no me refiero solamente a bacterias, virus, bacterias, parásitos que producen enfermedad o que pueden producir enfermedad. Las bacterias comensales, pues bueno, las que están ahí y que no nos ocasionan enfermedad, que no nos producen enfermedad, que no producen enfermedad al bebé y que están ahí en un ambiente también muy posiblemente
participando en otros aspectos metabólicos e inmunológicos favorables o buenos, otros factores inmunológicos de la leche materna. Aquí estamos imaginando que todo esto que está aquí dentro, en la luz del intestino, estos componentes de la leche materna, como los que mencionamos, lisozima, lactoferrina, lactaverina, ¿no? Que influyen en bloquear o unirse a estos patógenos, virus, bacterias, la producción de citocinas reguladoras. Y las citocinas en general son sustancias o factores que pueden favorecer, o sea, aumentar o disminuir la inflamación. Y al hablar de inflamación, nos referimos a que un proceso infeccioso generalmente por hablar de infecciones propiamente, también condicionan un proceso de inflamación a nivel intestinal, y las citocinas, cuando hay un proceso infeccioso o inflamatorio, son factores que van a regularse a la alza o a la baja para la respuesta que la enfermedad tendría que dar en cualquier situación inflamatoria. Las inmunoglobulinas, que como sabemos en la leche materna, la inmunoglobulina A se encuentra en mayor cantidad al inicio de la lactancia, en los primeros días de vida, en las primeras etapas. En el calostro hay una mayor concentración de inmunoglobulina A que va a tener un efecto también para disminuir las infecciones gastrointestinales y también a nivel respiratorio, ¿no? Otros factores como factores metabólicos que participan también, que se encuentran en la leche materna, como factores antioxidantes, antiproteasas, lectina, proteína, que tienen que ver con factores de crecimiento, ¿no? Que favorecen factores de crecimiento en el bebé, los omega 3, bueno, son todos estos aspectos, todos estos factores trabajan de forma integral, ¿no? O sea, cada uno hace un trabajo, y la combinación de todo esto, pues, resulta en beneficios en distintos aspectos de la salud humana, ¿no? Entonces, un aspecto importante que hay que resaltar en todo este mecanismo protector contra infecciones es la interacción de los oligosacáridos y de la microbiota, ¿no? Entonces, los oligosacáridos, que ya quedamos que son estas elongaciones o prolongaciones de la lactosa con otros componentes, tienen un efecto de interacción, se unen y tienen distintas formas de trabajar o de interactuar más bien con la microbiota, con las bifidobacterias, con los bacteroides, con las Escherichia, con el Clostridium, con los distintos grupos y familias de bacterias, y también ayudan a favorecer, ¿no?, la expansión de ciertas cepas, de favorecer el crecimiento de ciertos grupos bacterianos benéficos mediante distintos mecanismos. La microbiota en la leche humana, que es otro aspecto que tiene que ver directamente con la protección, se ve influenciado por muchas causas, ¿no? Por el peso materno, por la ganancia ponderal. Estos colorcitos que vemos aquí, estaríamos hablando de distintos grupos, de distintas familias, de distintos géneros de bacterias, y se ve influenciado, si observamos las características, cambian con el peso, con la ganancia ponderal, aquí en esta otra imagen. Si la vía de nacimiento es por vía vaginal, si es una cesárea electiva o programada o no lo es, porque hubo una situación de urgencia, también ha mostrado cambios en la composición de la microbiota. Y bueno, lo que ya habíamos comentado también en las etapas de la lactancia, una diversidad distinta en las características de la microbiota en el calostro, en la leche materna, a la leche ya
madura al mes o a los 6 meses de edad, van habiendo cambios en la composición. Entonces, para como pasar a esta otra parte, los aspectos que van a tener un impacto o que nos pueden explicar la forma en la que la leche materna disminuye el riesgo o protege contra infecciones es estas características, estos componentes, ¿no? Los oligosacáridos de la leche humana y su interacción con la microbiota. No es solamente que reciba leche materna, ¿no? Sino que estos aspectos se van a equilibrar con los demás factores. Ahora bien, hablando específicamente de los beneficios demostrados de los beneficios protectores para el bebé con lactancia materna, pues hay una lista clara, ya conocida, esto no es nuevo, ¿no? Que tenemos un menor riesgo, aquí en esta tablita, pues aparecen los números, que más que quedarnos con estos números, es tener claro que tenemos un menor riesgo de presentación de otitis media, ¿no? O sea, de infecciones de oído, de infecciones óticas, de otitis media recurrente. Y los números, si se fijan aquí arriba, por ejemplo, sí cambian, ¿no? Si es diferente, el bebé que tuvo 6 meses o más de lactancia materna exclusiva tiene un riesgo, una disminución del riesgo mayor que aquel que tuvo cualquier cantidad de tiempo o de duración, ¿no? El bebé que solamente tuvo leche materna más de 3 meses o hasta 6 meses, también tiene un riesgo menor, pero tiene un riesgo todavía menor de tener, o menos riesgo de tener infecciones de oído recurrente si la lactancia fue exclusiva y si fue igual o mayor a 6 meses, ¿no? Infecciones de la vía respiratoria alta, infecciones de la vía respiratoria baja, el asma, por ejemplo, que bueno, no estamos hablando propiamente de otros aspectos más que los infecciosos, pero bueno, también los niños que tienen lactancia materna por más de 3 meses, hay estudios que muestran un riesgo disminuido. Hay un riesgo disminuido, significativo y más claro, no solamente la información que muestro aquí, sino en otros estudios también, en el riesgo menor para dermatitis atópica. Esto es más fuerte todavía, un riesgo menor para tener infecciones por el virus sincicial respiratorio, que nos ocasiona cuadros de bronquiolitis en niños. La enterocolitis necrosante, que es una situación de enfermedad grave en los recién nacidos, especialmente en los prematuros. También se ve disminuido el riesgo en bebés con lactancia que reciben leche materna versus los que no lo hacen, ¿no? Las infecciones gastrointestinales, y aquí quiero mencionar algo interesante que de pronto puede no escucharse tanto, ¿no? En la recomendación, y sabemos, sí, la leche materna disminuye el riesgo de infecciones, ¿no? Disminuye el riesgo de presentar infecciones, complicaciones y muerte. Aquí no tanto sí por la exclusividad en los primeros 6 meses de vida, pero incluso hay estudios que muestran que después de suspender la lactancia, que por alguna razón la madre haya decidido un destete en esta etapa, se ha mostrado un efecto protector de un riesgo menor de tener infecciones gastrointestinales hasta alrededor de 2 meses después de haber suspendido la lactancia materna. Entonces, la leche materna no tiene un efecto benéfico solamente cuando el bebé, hablando de infecciones, solamente cuando la está consumiendo, sino también hay evidencia de que en algunos aspectos infecciosos pueden tener un efecto protector posterior, ¿no? También se ha observado que hay disminución en el riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal, de obesidad, que bueno, este es otro tema también interesante, eso también hay muchos estudios de eso, enfermedad celíaca, diabetes tipo 1, tipo 2, leucemia y síndrome de muerte súbita del lactante, ¿no? Aquí tendríamos que destacar las infecciones gastrointestinales, la otitis media, en general infecciones de vía respiratoria alta y baja. Aquí les quiero enseñar
otro estudio muy, muy bonito que nos ayuda como a darle más fuerza a la recomendación de mantener la lactancia materna, porque los efectos también los vamos a ver a largo plazo, hablando desde el punto de vista infeccioso, ¿no? No son muy claros todos los mecanismos por los cuales la leche materna después, con mecanismos me refiero a qué cambios fisiológicos persistan por años en cuanto a protección contra infecciones. Pero sí hay estudios que muestran una disminución significativa. Por ejemplo, este estudio fue un estudio donde incluyeron a más de 1,200 niños que los seguían desde pequeños, desde el nacimiento, por aspectos de crecimiento, de alimentación, de seguir cuáles eran sus comportamientos y estilos dietéticos. Y a los 6 años, en el seguimiento, evalúan qué había pasado en cuanto a las infecciones, ¿no? Entonces, en el año anterior, a los 6 años de edad, qué había pasado en el último año, por ejemplo, en cuanto a procesos infecciosos. Y se encontró una disminución significativa de una menor cantidad de visitas, de consultas al médico por infecciones de oído, por otitis, por faringitis y por sinusitis, ¿no? Y con un riesgo también disminuido de la necesidad del uso de antibióticos. No, este no es el único estudio, hay otros estudios donde también se demuestra que hay una menor necesidad del uso de antibióticos a largo plazo, ¿no? Entonces, los resultados que mostraron diferencia estadísticamente significativa son en cuanto a la disminución de infecciones de oído, de faringe, de garganta, ¿no? O los episodios de sinusitis. Y sí había diferencia en la duración de la lactancia, o sea, se enfermaban todavía menos los que tenían una lactancia más prolongada, ¿no? Y la evaluaron de 0 lactancia a 3 meses, de 3 a 6, de 6 a 9 o más de 9 meses, hablando de cualquier tipo de lactancia, si era mixta o si era mixta, me refiero en cualquier proporción, o sea, cualquier cantidad de leche materna que hubiera recibido. E incluso también evaluaron la duración de la exclusividad de la lactancia. Si estos niños habían tenido menos de 4 meses de lactancia exclusiva, si tuviesen lactancia exclusiva de 4 a 6 meses o más de 6 meses, mientras mayor tiempo había durado la exclusividad de la lactancia, tenían una menor cantidad de forma significativa de episodios infecciosos de estas 3 infecciones específicamente. Entonces, todas los que somos mamás, los que tenemos hijos o tenemos contacto con niños pequeños, me refiero específicamente a las que somos mamás, pues sabemos lo que implica, bueno, los pediatras sabemos lo que implica que un niño se enferme, ¿no? Que un niño tenga una otitis, que tenga una sinusitis, que tenga, no solamente en cuanto a lo que se refiere a los síntomas de enfermedad del niño, sino que esto impacta desde el punto de vista no solamente físico, sino económico, ¿no? Los gastos que representa ir al médico, el tratamiento, la ausencia laboral. La lactancia materna exclusiva ha mostrado en otros estudios que disminuye el ausentismo laboral relacionado a los cuidados que las madres tienen que tener para los niños que se enferman. Entonces, las madres que dan menos, que no logran la lactancia materna exclusiva por temas laborales, por ejemplo, o por cualquier otra razón, tienen más ausencia, más ausentismo laboral por episodios de enfermedades infecciosas en sus hijos, ¿no? Con todo el impacto económico que esto puede llevar. También hay estudios muy bonitos, es un estudio muy bonito donde muestra que se han identificado, digo más que, les voy a poner esta otra imagen que es un poco más práctica, que los oligosacáridos, estas extensiones de la lactosa y estos que aquí los vemos como triangulitos y circulitos de colores, esta diversidad y estos oligosacáridos en la leche materna se han mostrado efectos, podríamos decirle, al menos en estudios, esto se refiere a estudios experimentales, estudios in vitro, por así decirlo, donde se han identificado, donde se unen, ¿no?
es como la lista, bueno, ¿dónde se une este oligosacárido? ¿En qué sitio del virus? ¿No? ¿En qué partecita, en qué antenita, en qué parte de la cápsula? ¿En qué sitio específico del virus, el sitio de unión, donde el oligosacárido se une y hace explicado de forma muy sencilla, que este virus ya no se pueda adherir o ya no pueda causar enfermedad, ya no pueda entrar a la célula, ya no se pueda replicar, ¿no? Entonces también tiene un efecto, hay evidencia del efecto preventivo contra infecciones virales, tanto en influenza, en rotavirus, en norovirus e incluso en VIH, ¿no? Hablando de recomendaciones específicas para infección por VIH, hay recomendaciones puntuales dependiendo de las normas de cada región en el mundo, de cada país. En nuestro país todavía la norma es que las mujeres con infección por VIH pues, no están dando lactancia, ¿no? Pero bueno, ahí es como un tema donde hay todavía aspectos en los que hay que avanzar. Y concluyendo con esto, quería básicamente como reunir esta evidencia, ¿no? Porque hay muchísimos estudios que hablan y que explican todos los mecanismos por los cuales esto sucede, pero es importante que tengamos claro al personal de salud, quienes estamos en contacto con mujeres que están amamantando, ¿no? Que no solamente es decirles, sí, la leche materna es maravillosa y el vínculo y todo esto, y porque es real también, ¿no? Todos los aspectos del crecimiento, del desarrollo, de la inteligencia, de la capacidad, de la prevención de otras enfermedades crónicas a largo plazo, de obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular, en el plazo más corto, algo que las madres evalúan mucho, sobre todo las madres que no van en el primer bebé, que van en el segundo y el tercero, que ya tienen un niño de otra edad y que se han enfrentado a episodios de enfermedad infecciosa, o no, o son madres primerizas. Todo esto puede servirnos para poder tener argumentos sólidos y claros. Y cuando el personal de salud también lo tiene claro, estamos mucho más convencidos de hacer todos los esfuerzos posibles porque esa mamá logre la exclusividad de la lactancia y no decirle, bueno, no importa si le das unas tomas de fórmula, o incluso a veces el personal de salud es quien sugiere o propone para que la mamá esté más tranquila, más relajada, ¿sí, no? Digo, aquí hay muchas otras cosas de las que se van a hablar, por ejemplo, en la siguiente semana, pero la evidencia concreta y fuerte sobre el efecto protector contra infecciones que pueden incluso llegar a poner en peligro la vida, como las infecciones gastrointestinales en los niños, es muy clara. Entonces, no es solamente la recomendación, porque la OMS lo dice, sino porque hay evidencia contundente y clara y que tengamos que hacer un esfuerzo mayor para proteger la lactancia materna exclusiva desde la primera hora de vida y el contacto piel a piel, ¿no? La situación de la pandemia por COVID-19, pues bueno, en este sentido, en el aspecto de los nacimientos, ha llevado también a emitir pautas y recomendaciones muy específicas para los hijos nacidos de madres con sospecha o con enfermedad confirmada por COVID, infección por SARS-CoV-2 con COVID-19. Y pues bueno, los pediatras, el personal de salud que está en estas situaciones de recibir a los bebés en el momento del nacimiento, conoce que la lactancia materna no está contraindicada en infección por SARS-CoV-2, incluso aunque la madre esté confirmada, hay pautas de cuidado del nacimiento que hay que seguir, pero hay que continuar con la lactancia materna, hablando de infección por COVID, ¿no? Y otro aspecto es la duración de la lactancia materna, ¿no? La duración de la lactancia exclusiva sí tiene un impacto, se ha mostrado ser relevante en la protección contra infecciones en los niños, ¿no? Entonces, es favorecer el apego temprano desde la primera hora de vida del nacimiento, el apoyo y el soporte que requieren las madres para para continuar estas primeras semanas y lograr la exclusividad de la lactancia y mantener la lactancia exclusiva
hasta los 6 meses de vida, cuando el bebé va a empezar la alimentación complementaria, va a tener un impacto directo en disminuir el riesgo de infecciones que pueden llegar a ser graves y que incluso pueden representar un riesgo de muerte en los niños. Y pues muchas gracias por su atención y pues vamos a ver cómo coordinamos ahorita lo de las preguntas o los comentarios. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, Claudia. La verdad es que esta es información muy valiosa y la verdad es que creo que como tú bien decías, ¿no? De repente porque lo dice la OMS, porque lo leí en algún lugar, la leche materna protege, pero hay muchísima evidencia como las que nos acabas de compartir ahora, que como bien decías, seamos profesionales de la salud o no, sí estamos en esa posición de proteger, ¿no?, la vida de un bebé. Sí es bien importante saber de dónde viene la información y por qué con mayor certeza podemos afirmar que la lactancia materna es un factor que sí es protector y saber cómo ayudar a la mamá o al bebé a no interrumpir la lactancia, porque pues sí de repente nos metemos un poquito en esta protección del vínculo, como decías, ¿no? El vínculo de la madre Claro, y el bebé. Digo, que tiene Eso, su sustento real también, ¿no? eso es una maravilla, pero proteger la lactancia hay una lámina donde ponías prácticamente todas las enfermedades que a lo mejor ni siquiera daban en una lámina, que se ha comprobado con evidencia que puede proteger la lactancia. Entonces, el hecho de que como profesionales de la salud o como cuidadores, porque me da mucho gusto, tenemos muchísima gente que trabaja en guarderías y en centros de atención infantil del DIF, a veces en ellas también recae este luchar también por la lactancia, ¿no? Y no que la mamá que a lo mejor tiene que entregar a su bebé en algún lugar para que se lo cuiden, pues que no de alguna manera seamos también parte de ese equipo protector de la lactancia, el ayudar a una mamá a que se extraiga la leche, que nos la lleve, que tengamos un lugar en donde trabajamos, donde nos dejan resguardar. Claro. Con su leche materna es garantizar que vamos a tener un ciudadano sano, productivo, una mamá sana, una mamá sin problemas de ausentismos laborales y con una dinámica familiar mucho mejor que la que ya conlleva y complica evidentemente pues tener un bebé en casa, ¿no? Entonces, claro, es bien importante. Yo creo que es muy, muy, muy valiosa toda la información que nos acabas de dar, Claudia. Sí tenemos algunas preguntas y si me permites sí, las voy aquí habría algunas, pero las que tú me vayas diciendo. Claro. Perfecto. Mira, aquí tenemos algunas que nos hacen quienes están aquí en Zoom, que voy a comenzar con ellos. Aquí preguntan, ¿pierden los componentes de la leche materna cuando se saca con algún instrumento para que se consuma posteriormente? No. Creo que si se pierden propiedades al momento la extracción, no. Claro, no, con que debe realizarse la extracción con las medidas de higiene, ¿no? El lavado de manos, que los utensilios se laven con agua y con jabón. Aquí podemos entrar quizá en otro tema que no es la intención, pero el esterilizar o no, los gastroenterólogos pediatras somos más de no hay que esterilizar, hay que lavar con agua y jabón, nada más. Es una pregunta que asalta, ni que de pronto a las abuelitas no les gusta mucho escucharme cuando les digo no hay que esterilizar nada, solo hay que lavar con agua y jabón. Pero bueno, también yo estoy consciente también como mamá que también lo aprendí yo, o sea, de no hay que esterilizar, sí, será, y quizás mejor, ¿no? La verdad es que no, agua y jabón es más que suficiente, ¿no? Hablando de biberones, hablando de instrumentos. Entonces, las madres que tienen que salir de casa, que tienen que extraerse, que tienen que realizar en cualquier circunstancia una extracción de leche materna, que también hay todo un proceso de conservación, congelación, etcétera, pero no, hablando del proceso de extracción exclusivamente, con las medidas de higiene básicas de un adecuado lavado de manos, en un lugar adecuado, ¿no? Limpio, es más que suficiente, y las propiedades de la leche materna por el proceso de extracción no se ven dañadas ni nada. No cambian. Perfecto. Aquí nos preguntan, dice, ¿algunas enfermedades hereditarias se podrían evitar o prevenir con la leche materna? Más que
hereditarias, digo, si hablamos, por ejemplo, de diabetes que es multifactorial, ¿no? Que hay un componente hereditario claro y conocido por todos, no es solamente, ¿no? Por la leche materna, tiene un factor ahí muy, muy, muy importante, pero sabemos que es multifactorial, ¿no? Sí hay una disminución clara de la diabetes, o sea, de la presentación de diabetes en la etapa adulta, en los niños que fueron amamantados o no, pero no solamente es eso, es el peso del nacimiento, es el estado nutricional de la madre, o sea, es multifactorial. No propiamente tendríamos que ser tan rígidos en decir sí, solo porque le di leche materna a mi hijo, ¿no? Perfecto. Aquí también nos preguntan, dice, aunque sea leche materna, hay que sacarle el aire a los bebés. Me han comentado que cuando se trata de fórmula, hay que sacar el aire y creo que cuando es que no es tan rígido, no es una recomendación así tan estricta. La realidad es que cuando el bebé succiona directo del pecho, deglute más aire, ¿no? O sea, generalmente cuando hay una buena succión, un buen sellado de la boca del bebé al pecho, deglute prácticamente nada de aire, y pues pocas veces va a eructar, ¿no? O sea, con eso se refiere al sacar el aire, que es como lo común que hacemos, que bueno, se conoce en muchas partes. Sí, efectivamente si tenemos la comparación, pues bueno, cuando recibe biberón más que fórmula, cuando recibe biberón, puede ser la leche materna o una fórmula infantil en biberón, pues puede haber un mecanismo de deglución de aire mayor. Y eso pues tiene que ver con que eructe o saque más gas por la boca, ¿no? Aquí hay otro, dice, dice una duda, actualmente en los protocolos de SARS-CoV-2 en hospitales ya no se permite el primer contacto piel a piel y la lactancia materna en la primera hora de vida. Es una pregunta. Están preguntando si por los protocolos actuales de SARS-CoV-2 ya no se permite. No, fíjense que hay un documento libre, ¿no? De la OMS, uno se puede meter ahí al buscador de su preferencia y pueden poner lactancia materna COVID-19, y hay un documento de la OMS en español, en inglés, donde así te da paso por paso una serie de preguntas y respuestas más comunes en este tema, y aclara muy puntualmente, que me parece muy, 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 muy adecuado, el no. O sea, está recomendado el apego temprano, piel a piel, con recomendaciones muy específicas. Por ejemplo, si una madre con síntomas sospechosos o prueba confirmada y que su bebé nació por parto o por cesárea, la madre debe tener un cubrebocas de grado médico, o sea, N95, se puede pegar al bebé. Hay recomendaciones muy puntuales para evitar aerosoles y que las perillas y otras cosas que el pediatra que recibe al bebé, pues actualmente están todos ya familiarizados con esas recomendaciones. No está contraindicado el apego ni la succión al pecho. Y te aclara este documento que recalco que es libre, que lo pueden ustedes descargar, que dice, contrario a lo que pareciera de las recomendaciones generales del distanciamiento, o sea, entonces, ¿nos distanciamos 1,5 metros también el bebé o no? ¿O qué pasa con la mamá? Es toda la evidencia científica hasta hoy es muy clara de que no hay SARS-CoV-2 en la leche materna, o sea, no pasa. Si la madre tiene, si yo soy mamá y tengo infección por SARS-CoV-2, no pasa a través de mi leche, o sea, en la leche materna. Y todos los beneficios que por evidencia previa están demostrados que tienen un factor protector, la primera hora de vida de la lactancia, de inicio de lactancia materna, el contacto piel a piel, esas dos pautas en especial disminuyen el riesgo de muerte. Entonces, superan los beneficios que los posibles riesgos, ¿no? Entonces, también los pediatras y los neonatólogos tienen pues guías muy, muy claras de qué se hace con ese bebé. La mamá puede seguir amamantando, hay que instruirla para el uso de su cubrebocas de grado médico, lavarse las manos antes de tocar al bebé, cómo retirarse el cubrebocas para que ella pueda comer, bañarse, etcétera. O sea, hay pautas establecidas, pero la respuesta de forma global no está contraindicado ni el apego temprano ni la lactancia materna
en un hijo de madre con infección por SARS-CoV-2. Creo que esto que mencionabas, Claudia, es muy importante, el ponderar los riesgos con las ventajas, ¿no? O sea, ¿qué tan riesgoso será que con el cubrebocas el bebé se contagie y qué beneficios le va a traer al bebé tener la lactancia materna? O sea, digo, no tiene comparación finalmente. Exactamente, el peso es mucho mayor. Y si el bebé llegara a infectarse, no va a ser por la leche materna, podría ser por otro mecanismo. Entonces hay como pautas que hay que educar o prever, o sea, indicar a la mamá y a la familia para el manejo de la situación del bebé y de la lactancia. Eso es como un extra de educación que hoy se tienen que llevar quienes salen con un bebé, ¿no? Recién nacido de hospital. Ya no es nada más, evidentemente, pues todas las recomendaciones generales, sino tendría que ser muy importante esta recomendación de no interrumpas la lactancia, haz esto, y con estas medidas de higiene, el bebé puede seguir disfrutando de los beneficios de la lactancia. Eso, claro, o sea, hay particularidades bueno, si por alguna otra situación el bebé nació prematuro y requiere ventilación mecánica, bueno, otro panorama que puede suceder también en este contexto, pues bueno, las situaciones particulares del bebé y de la madre, si la madre estuviese gravemente enferma, o sea, esas contraindicaciones, por decirlo de alguna manera, también están claras, ¿no? Entonces, y se ponderará siempre, ¿no? Igual si la mamá desafortunadamente estuviese gravemente enferma en terapia intensiva, etcétera, y no se puede extraer su leche para dársela al bebé de manera diferida, pues bueno, se tendrá que recurrir a otras alternativas, ¿no? Pero de forma general, en el bebé que nace sin ninguna complicación, la indicación sería continuar con la lactancia. Perfecto. Mira, aquí me hacen una pregunta también de la página de Facebook. Nos preguntan, doctora, ¿usted qué opinión tiene acerca de la prolongación de la lactancia materna hasta edades como 3 o 4 años? ¿Hasta qué edad usted cree que ya no cumple con este efecto protector en los niños? Pues hasta el momento no hay estudios que muestren, sí hay algunos que hablar de esta lactancia prolongada, estaríamos hablando de más allá de 2 años, que es lo que la OMS recomienda, ¿no? Porque decimos más de 1 año es prolongada, pues no, porque la OMS, o sea, las recomendaciones es 2 años o más. Lo que decidan antes o después mamá y bebé, pues eso es algo del binomio que hay que respetar y que la mamá, pues bien informada, puede tomar la decisión que considere, ¿no? No hay estudios que muestren que un niño de 2 y medio, 3 o 4 años, que las características de la leche materna no sirvan en lo absoluto. Realmente no lo hay. Incluso hay grupos, o sea, a nivel internacional, que dicen que hasta los 7 años de lactancia, digo, no es como meternos tanto en ese tema, pero no, o sea, si la pregunta es si mi bebé de 3 años o mi niño de 3 años, ya no es un bebé, si sigue pegando al pecho, pues no está recibiendo algo de calidad inadecuada. Eso, siempre quiero acotar esto cuando surge esta pregunta, no significa que ese niño no, o sea, que porque se pegue al pecho y tenga tetadas, pocas, varias, algunas, no tenga un adecuado consejería y seguimiento nutricional. O sea, no es mi niño de 3 años se va a pegar al chuchú y ya no sé no porque es el pecho. Eso es equivocado, ¿no? Ese concepto es diferente. Radica, o sea, se aleja mucho no es que no sirva lo que el bebé extrae en esas tetadas, y tiene sus propiedades nutricionales, etcétera, pero tiene que ir acompañado siempre de una asesoría dietética adecuada, como para no confundir esta idea de, bueno, tiene 4 años, le voy a dar pecho y no importa si no desayuna. Eso sería inadecuado. No, ahí está la importancia de la alimentación complementaria, vaya, y de que al final del día no es que la leche materna valga menos, pero el niño ya requiere más, ¿no? Es un poquito en el sentido de que, bueno, no es que la leche materna pierda valor, pero pues el niño... Exactamente, las necesidades son diferentes. Exactamente. Necesidades nutricionales específicamente, ¿no? Perfecto.
Y pues aquí, digo, de alguna manera hay algunas preguntas que me parece que ya se han ido contestando. Aquí me parece que por allá hay una que no sé si tenga un poco de... Dice, últimamente he tenido casos donde me han reportado que el lactante es alérgico a la leche materna. Creo que esto de repente también es algo que yo también he escuchado de manera frecuente, ¿no? Y no sé si, bueno, tú aquí la experta eres tú, pero me parece que a veces es un poco el refugio de, bueno, es alérgico a la leche materna, ya se le voy a dejar Se de le dar voy a y le voy quitar. a dar otra cosa, ¿verdad? En situaciones sí se recurre muy fácilmente, o muy comúnmente, más que Exactamente. fácilmente, muy comúnmente a esta idea, ¿no? No existe la alergia a la leche materna, a lo que puede el niño que está predispuesto, que es susceptible, montar una respuesta alérgica, que tiene una mediación inmunológica, es a las proteínas de la leche de vaca o algún otro alérgeno, o sea, alguna otra proteína, ¿no? Algún otro alimento. Pero hablando de los primeros meses de vida, pues el alergeno principal, la proteína principal a la que los niños se pueden exponer, eh, además de la leche materna, es a la proteína de leche de vaca, ¿no? A través de las fórmulas infantiles. Entonces, el niño que tiene síntomas y que pueden ser muy variables y que se considera que tiene alergia a la proteína de la leche de vaca, no tiene que suspender la lactancia materna. Y lo importante, pues bueno, llegar al diagnóstico de forma adecuada, que no es como una prueba así nada más, o sea, hay que analizar todo el contexto, pero si yo tengo un niño que tiene sospechas o síntomas claros de alergia a la proteína de leche de vaca, puede continuar idealmente con la leche materna, pero mamá tiene que hacer la eliminación de la proteína de leche de vaca, incluyendo trazas y cantidades muy chiquititas de la proteína de leche de vaca en su dieta. En la dieta de la En mamá. la dieta de mamá, exactamente, ¿no? Entonces, no hay la alergia a la proteína de la leche de vaca. También muy común, que es más, pienso yo, una confusión de los conceptos, que si no es que es alérgico a la lactosa o es intolerante a la lactosa, son dos situaciones diferentes. Y la lactosa pues está en la leche materna. El niño que es alérgico a la proteína de leche de vaca, solamente mamá necesita quitar los lácteos y las trazas de su dieta. La leche materna va a seguir produciendo lactosa con los oligosacáridos que platicamos hoy, y tiene todo un proceso de tratamiento para inducir la tolerancia y después volver a introducir el alimento alergénico a la dieta del niño. Pero no, digo, la respuesta concreta no existe la alergia a la leche materna. Hay una preguntita que está aquí, que la vi, de casualidad, Sí, que por dice favor. mencionar qué son las microbiotas, porque quizá porque no quedó claro. La microbiota intestinal es lo que coloquialmente, lo que comúnmente escuchamos como la flora intestinal, ¿no? Las bacterias buenas que están en nuestro intestino y que cumplen muchísimas funciones, entre ellas protegernos también en equipo con otros componentes de la leche materna y de nuestro propio intestino de procesos infecciosos, y también tienen impacto en la prevención de enfermedades metabólicas a un plazo largo. Perfecto. De hecho, a la persona que te hizo la pregunta de la microbiota, vamos a poner ahorita en los comentarios aquí de Zoom el correo electrónico de la Dirección de Nutrición, porque hace aproximadamente un mes la doctora Irma Aranda, perdón, González, nos dio un curso, un webinar de microbiota intestinal. Entonces, con mucho gusto tenemos la Se lo grabación. pueden compartir, claro. Exactamente, y quien quiera ver esta grabación que tuvimos por parte de la doctora Irma acerca de la microbiota intestinal, con mucho gusto en el correo dirección de nutrición @ssy.gov.mx, ahí nos puede hacer la petición y con mucho gusto les mandamos la liga de YouTube para que puedan ver este webinar de microbiota intestinal que estuvo igual excelente por parte de la doctora Irma. Pues yo te quiero agradecer inmensamente, Claudia. Me quedo con varios mensajes que son, creo que muy importantes. Uno es que es lactancia materna sí o sí. O sea, no hay por qué. Es ideal. O sea, no hay por qué decir que no, sobre todo ahora, ¿no? Que pudiéramos pensar, es que con el COVID mejor no, y alejen al niño de todo el mundo y mantengan. Claro, no sería el momento, No nunca sería el momento adecuado, pero sería el menos adecuado. sería el menos adecuado. Además, y como platicábamos ayer con la nutróloga Sonia, que estuvo aquí con nosotros ayer, y que luego puede hasta causar más daño el alejar al bebé de la mamá que lo que
causaría tenerlo pegado en cuestiones de alimentación, de protección de infecciones y por supuesto de pues apego. Ya es difícil como seres sociales estar aislados de los demás como para que dentro de la misma casa pues mantengamos separación, claro. una separación física del bebé con la mamá. Me parece que no sería sano de ninguna manera. También me quedo con este tema, este punto que tocaste de ese poder protector que tiene la leche hasta 2 meses después de dejar de tomar la lactancia. Me parece que eso es algo que ninguna fórmula en el mundo va a poder igualar este alimento vivo que es la leche materna, y que además, independientemente de que el bebé deje de hacerla por alguna situación de gravedad de la mamá puede estar tranquila que a lo mejor esa semana o 15 días o ese mes, que a lo mejor tiene algún efecto protector. El bebé va a seguir protegido, ¿no? Durante 2 meses más seguramente, y podrá retomar después de la lactancia materna y seguirá protegido. Creo que ese es otro punto que también es muy importante. Y me quedo con el otro también del impacto en la vida familiar que puede tener el no procurar y luchar por la lactancia materna. Cuidar un bebé sano no es lo mismo que cuidar un bebé enfermo. Por supuesto. Todo lo que implica en cuestiones de vida familiar, de vida laboral, porque bueno, prácticamente ya casi todas las mujeres de alguna manera estamos además ¿no? En la vida laboral, en casa o fuera de ella, eso es menos. Y por supuesto, económicamente, lo que implica un bebé enfermo que constantemente tiene infecciones, pues definitivamente, sobre todo hoy, en que pues muchas personas estamos en apuros económicos, pues definitivamente la leche materna es una garantía al menos de enfermarse menos, pero además pues de no estar comprando biberones, fórmulas. Exactamente. Latas de leche. Yo creo que eso es bien importante, ¿no? Entonces... Impacto al medio ambiente, que es de lo que se va a tratar esta semana. Además, ¿no? El mensaje de esta semana de la economía y protección al medio ambiente. O sea, si queremos ayudar al planeta, pues vamos a producir, a promover mejor la lactancia materna. Entonces, no sé si quieras darnos algún mensaje final, Claudia, para todos quienes nos acompañan. Pues quizá el mensaje, porque ya los resumiste ahorita, es no perder la paciencia, no perder el ánimo, buscar el acompañamiento, confiar también en el personal de salud. De pronto en esta falta de todos, de algunos conocimientos, de experiencia, de información, que se ha trabajado cada vez más en ello, podemos quizá en algún momento haber omitido o haber dado recomendaciones inadecuadas, ¿no? Entonces, retomar esta parte de nuestra formación, de nuestra información sólida, para que la confianza de las mamás no se pierda, ¿no? Hoy en día el acceso a la información, pues metemos y buscamos, entonces la mamá que te escribe o te llama y te pregunta, muchas veces ya leyó antes y te pregunta, es que yo leí, encontré, busqué, me encontré por ahí. Entonces el informarnos en esto nos da más seguridad. No tenemos que saberlo todo, porque nadie lo sabe, pero para poder tener como sustentos y argumentos y tomar decisiones acompañadas, adecuadas y seguras para nuestros niños, ¿no? Y para las mamás también tienen beneficio en la madre, ¿no? Pero es un poco no informar desde la desinformación, ¿no? Mejor averiguo, ¿no? Y confirmo de alguna manera informar desde la desinformación, ¿no? Pues muchísimas gracias, Claudia, en nombre del Gobierno del Estado de Yucatán, de la Secretaría de Salud de Yucatán. Te damos las gracias por este taller, por este curso, que seguramente va a ser de muchísima utilidad para todos quienes nos están acompañando el día de hoy, aquí en Zoom, igual en Facebook. La plática se queda colgada de la página de Facebook de la Secretaría de Salud. Quien quiera verla después, compartirla, ahí va a estar la plática. Quien quisiera la grabación de Zoom, tanto en los comentarios de Facebook como aquí en los comentarios de Zoom, ya les dejé el correo electrónico de la Dirección de Nutrición de los Servicios de Salud de Yucatán, donde con mucho gusto nos pueden solicitar la liga y se las mandamos para que puedan verla también y compartirla. Pues muchas gracias a todos. La próxima semana tenemos muchos talleres de lactancia materna por parte de la Para no perdérnoslos, así es. Para que no se los pierdan.
Y quiero mandar un saludo a un club de fans que está aquí, que es el TF Team. Ellos ya saben que por aquí andan y prometí mandar saludos, si no me van a multar. Muy bien, excelente. Gracias. Gracias, al contrario, encantados de que estén aquí todos aprendiendo y compartiendo. Esta semana hay muchos talleres de lactancia materna en páginas de la Secretaría de Salud, con el DIF, en la Liga de la Leche, las mamás chuchús, todos, hay muchos temas de lactancia materna. Vamos a aprovechar esta semana que viene para informarnos, aprender de lactancia materna para que pues podamos protegerla y promoverla y siempre, siempre, siempre ponerla en primer lugar antes que nada con los recién nacidos. Pues muchísimas gracias, Claudia. Gracias, Ileana, por todo este trabajo. Y nos vemos la próxima semana en el siguiente taller. Buenos días y que tengan un excelente fin de semana. Gracias.